es una regulación 81.5%. Es una regulación bastante fuerte, ¿cierto? ¿Qué cambió? El factor de potencia se volvió 0.75. Entonces, fíjese que, vamos a ver cuánto da, 0.814, así que nos da 81.5, ¿no? Por lo que trabajamos con todos los decimales, los 12 decimales. Bien, ¿qué pasó? Pues si la carga se vuelve inductiva, entonces fíjense que si hacemos el diagrama fasorial nos va a quedar un poco acostado, porque la corriente se acuesta, ¿cierto? La corriente se retrasa un ángulo. Y este sería la fe. Por lo tanto, la fe se tiene que volver un poco más grande, ¿sí? Por eso la regulación de voltaje aumenta. Bien, ahí como por ejemplo, vamos a hacerlo 0.75 capacitivo, un inciso C, que en realidad no va a cambiar mucho, más porque ya lo tenemos en MATLAB. C, ¿qué pasa si la corriente se vuelve capacitiva? Entonces sería 125.51 a un ángulo D. Vamos a hacerlo 0.75 capacitivo, 0.75 capacitivo. ¿Qué pasaría con 0.75 capacitivo? El ángulo sería el mismo, pero entonces sería positivo, 41.41. ¿Cuánto haría la FEN? Que sería B phi más IA que multiplica RA más XS en J. Como lo tenemos en MATLAB, es muy sencillo, ¿sí? Perdón. ¿Qué están pidiendo en el C, profe? En el C me lo estoy inventando. No hay C, ¿no? Entonces solo hay B. El C me lo estoy inventando y estoy diciendo que vamos a hacerlo, pero entonces con 0.75 capacitivo. Lo mismo, la regulación, ¿listo? Capacitivo. Como para observar qué es lo que pasa. Entonces, vamos a cambiarlo. Si es capacitivo, entonces el ángulo se vuelve positivo. Entonces borramos aquí. ¿Sí? El ángulo de la corriente es positivo. Entonces la nueva corriente será esta. ¿Ya? LA lo volvemos a calcular de igual manera, solo que le cambiamos el ángulo de la corriente. Y nos da esto, 2366. Fíjese, con capacitivo, 2366 punto, no me acuerdo, punto 1, ángulo de 59.98. Punto 1, ángulo de 59.98. ¿Qué pasó? Fíjese, este 4820, el interno, alto. Este 3840. Fíjese que con capacitivo el requerimiento interno es menor, es más pequeñito. ¿Y por qué? Bueno, porque si aquí tenemos BFI, la corriente se vuelve en adelanto, entonces si A por RA quedaría acá y A por XS retrocede, ¿cierto? A 90 grados, 90 grados. Y fíjese que LA quedaría aquí. Entonces, ese A se vuelve más pequeño. Efecto que ferrante, ¿ya? Si calculamos la regulación, vamos a calcular la regulación de voltaje en MATLAB, pues es simplemente volver a correr esto. Fíjense que nos da menos 10.91%. ¿Qué significa esa regulación? Si yo hago aquí el valor de EA menos BFI sobre BFI por 100, ¿qué nos da? Pues nos da un valor de menos 10.91%. ¿Qué significa ese porcentaje? Negativo. Pues que el voltaje de salida es más grande que el voltaje de entrada, es decir, el interno generado. Fíjense que el voltaje de salida lo habíamos calculado, ¿cierto? Era 4600 sobre radical de 3, mire, 2655. ¿Cuánto tengo de FEN interna? 2300, ¿sí? Entonces, internamente o idealmente tengo menos FEN que la salida. ¿Y por qué? Porque el flujo de potencia reactiva va desde la carga hacia la máquina. Bien. Bueno, un ejercicio acerca de regulación. Hasta aquí, muchachos, hasta este tema, el primer corte. Ya, hasta aquí. De aquí para allá ya empezamos el segundo corte. Entonces, para poder terminar el primer corte, pues definamos rápidamente, eh, el parcial. Entonces, muchachos, ¿parcial mañana o parcial el domingo? No sé si alguien tiene Domingo. domingo, por ahí dicen. Para No el sé, los domingo. demás, para el domingo. Sí, ¿Hay señor. alguien que opine que sea el sábado? Que diga, no, profe, es que el domingo no puedo.
El domingo, profe. Domingo. Bien, vamos a dejar esto sentado. Entonces, regálenme 2 minutos. Voy a hacer una pequeña... Bajar este pena un momentico para me regular. Casi no le escuché. Escuché en el fondo. Que me está pidiendo bajar un poco el tablero, ¿sí? O subir, bajar. Casi no le escucho. Ya, profe, ya, gracias, ya era para mirar algo ya. Ah, listo, vale. Es que casi no le escucho. Bien, voy a crear aquí rápidamente. eh, una pequeña encuesta rápida para que la diligencia. Bien, muchachos, entonces les acabo de asignar en el Teams la encuesta. Es simplemente pues para dejar notificación de que pues estamos todos de acuerdo en realizarlo el domingo. Entonces, por favor, muchachos, entren y diligencien la encuesta que les acabo de asignar. 5 minuticos, muchachos, para asignar eso. Y No me ha salido todavía. aquí ya me apareció de que estamos distribuyendo tu tarea. Vuelva a consultar en unos minutos. No sé si ya les llegó. ¿Ya les llegó? Ya. Ya me llegó la notificación. Listo, muchachos. Entonces, 3 minuticos para que diligencien esa encuesta y ya vemos un pequeño tema para cerrar la clase de hoy. Continuar mañana, ¿vale? Entonces, 5 minuticos, muchachos, diligenciamos eso.
Bien, muchachos, ya pues, está la mayoría, fueron 18 votos. Hubo un solo un estudiante que, que dijo que no podía. Entonces, el estudiante que no puede el domingo a las 8, ¿es por la hora o es por el día? Yo creo que aquí la mayoría trabaja, profe, y el domingo está más que perfecto. Sino que es que hay un voto de que no. O sea, sí, el domingo está, pues para la mayoría bien, pero hay una persona que votó que no podía. Entonces, es para que esa persona, pues, ponga su punto de vista a ver si es por la hora o es por el día o qué sucede. Bueno, entonces, bueno, como no expresa el punto de vista, pues, entonces, muchachos, queda el parcial para el día domingo, 8 de la mañana, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, parcial día domingo, 8 de la mañana, solo con un voto, pues, que decía la persona que no, que no estaba de acuerdo, pero pues no nos expresa el por qué o si lo podemos correr o algo así. Bueno, entonces dejémoslo para el domingo a las Profe, 8 de la mañana. Señor, Profe, para que ¿cuánto dura el por parcial? favor puede poner la asignación del primer trabajo. la asignación del primer trabajo, que era el del campo magnético rotatorio. Vamos a Sí, ver si la profe. encontramos. Porque aquí hubo un desorden. Sí, aquí está. Bien, es esta. Este es el primer campo. No, o La sea, primera. Ujú. para hacer la asignación en el Teams. Ah, ok, el espacio. Ah, listo, sí, ahorita que se termine la clase yo la abro. Eso, profe. Profe, De ¿cuánto todas maneras, tiempo es el eso, parcial? ¿qué cuánto dura? Es que casi no le entendí la pregunta Sí, porque profe, está. ¿cuánto? El parcial dura 2 horas, entonces de 8 a 10 de la mañana. Bien, ustedes ya me entregaron el primer, bueno, un trabajo a través del correo electrónico, en el cual pues quedó registrado la hora de entrega y toda esa cuestión. Voy a abrir ese espacio en el Teams para que ustedes suban el trabajo al Teams para que quede todo ahí en el Teams. Sin embargo, lo voy a calificar del correo, ¿sí? Entonces yo voy a mirar los trabajos que subieron al correo. Sin embargo, voy a abrir el espacio en el Teams para que ustedes lo suban ahí, para colocarle la nota ahí, para que quede todo ahí, ¿sí? Pero no voy a mirar el trabajo que suban ahí en el Teams. Voy a mirar el que me enviaron al correo, ¿sí? Porque ese ya tenía una fecha de cierre. Bien, bueno, entonces, bueno, vamos a ver el último temita del día de hoy para cerrar la clase y pues el tema va hasta acá, ¿ya? Si quieren hacer algunos ejercicios de esto, pueden mirar el libro de Fraile Mora, el 5.5, el 5.1, el 5.2, el que le diga regulación. También pueden mirar, por ejemplo, el libro de Gurú. El libro de Gurú en el capítulo de generadores también trae ejercicios relacionados con regulación de tensión y circuito equivalente de la máquina 5. Bien, bueno, entonces vamos a ver lo que es em, potencia, ¿listo? Y bueno, potencia y torque. Potencia y torque inducido en el generador síncrono. ¿Listo? Potencia, ¿no? Quedó mal escrito. Potencia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos hablado del torque inducido y el torque inducido y siempre hemos dicho que es una constante de proporción BR cruz BS o BR cruz B neto, ¿no? Cualquiera de los dos nos sirve. Esto es una expresión que aunque está relacionando a través de operación matemática entre vectores, ¿cierto? La expresión del torque,
Esto es más de cualidad, de saber si se va en sentido contrario al movimiento, si está en la misma dirección del movimiento, si es un motor o es un generador. Sin embargo, no nos permite calcular el torque. Entonces necesitamos una expresión para poder calcular el torque. ¿Listo? Entonces para eso vamos a revisar las relaciones de potencia, ¿cierto? Y torque inducido para llegar a una expresión matemática que nos permite calcular el torque del generador síncrono, que en realidad lo vamos a extender como el torque de la máquina sincrónica, porque cuando veamos motores, nos vamos a dar cuenta de que es lo mismo, del generador, solo que el flujo de la potencia es inverso. Entonces recordemos por aquí, vamos a dibujarlo. Entonces, potencia. Al hablar de potencia, pues hablamos de lo que es rendimiento, ¿no? También la letra N. Entonces, fíjense que para nosotros N, ¿qué es? 3 variables, ¿no? Ustedes han seguido el curso, se han dado cuenta que N la utilizamos para la velocidad mecánica en revoluciones por minuto. Pero N también es el número de ranuras por polo por fase. Pero N también es rendimiento, ¿no? Entonces fíjense que esa N depende del contexto, ¿cierto? Potencia de salida sobre potencia de entrada, eso lo vimos ayer, multiplicado por 100, ¿cierto? Y la diferencia de la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, pues es la eficiencia, ¿cierto? O sea, si entre más sean iguales la potencia de salida y la potencia de entrada, pues más eficiencia tiene la máquina. ¿Cuál es la diferencia entre la potencia de salida y de entrada? Las pérdidas, ¿cierto? Entonces hablábamos de un diagrama de potencias. Entonces, ayer decíamos, bueno, ¿qué entra a un generador? Entonces decíamos, bueno, la potencia de entrada es el torque que hace la turbina, el torque en el eje, por la velocidad mecánica con la que se mueve, ¿sí? Pero también va a haber una pequeña potencia de entrada. ¿Cuál? La potencia del campo. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una excitatriz, voltaje de campo por corriente de campo, ¿cierto? Por aquí tengo una placa de características que nos facilitaron de hidrosogramoso, que ya la habíamos mostrado por acá, regálame un segundo. Creo que es de esa planta, en una visita técnica que hicieron. Regálame un segundo, ya miramos esa placa de características. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, es un generador de hidrosogramoso. Un generador que es síncrono. Entonces vamos a echarle un ojito. Nos vamos a dar cuenta de que hay datos para la excitación. Entonces, espera, corro la ventana. Dame un segundito. Estamos por aquí. Tururu, tururu. Bien, aquí. Esto, caramba. Esto es un generador, la placa de características de un generador sincrónico. ¿Qué pasa? Pues que tiene dos partes, o bueno, dos entradas. O bueno, en cuanto a bornes de conexión. Tenemos la salida trifásica, ¿cierto? Pero tenemos también la excitación, que es la alimentación del campo, ¿cierto? Y pues aparte de eso, la turbina. Entonces, cuando nosotros revisamos aquí la información, miren, fases 3, ¿cierto? Bueno, los datos de la construcción. El número de polos ya sabemos que es de 44, ya sabemos que son los números de polos. Estos KVA son los valores nominales del estator, ¿cierto? La velocidad nominal en el RPM, revoluciones por minuto, ¿cierto? Aquí los voltios, 16.500 del estator, este es el voltaje que de línea. Los amperios es 11.338, esta es la corriente de qué? De línea. La frecuencia, 60 Hz, ¿cierto? El factor de potencia nominal, 0.9. El servicio, el factor de servicio es de tipo continuo, para que la máquina funcione de manera continua. Eso, pues, lo vamos a entender en una exposición, ¿cierto? Los tipos de servicio. La temperatura ambiente, 40 grados, ¿cierto? Y ojo, y aquí era lo que les iba a revisar, o mostrar, el voltaje de la excitación, 370, acá 370 voltios nominales. Y la corriente de excitación, fíjense, 1700 amperios, que van a ir hacia ese rotor, ¿ya? El radio de la temperatura, de aumento de la temperatura, entonces el estator se aumenta a 85. 85 y 40, 125 grados, ¿cierto? Que si la temperatura del estator va a aumentar 85 grados, si se monta sobre la temperatura ambiente, la temperatura ambiente es 40, pues llegaríamos a 125 grados. ¿Qué tipo de aislamiento es? Clase F. Y en el rotor, clase F también. Entonces, tipos de aislamiento clase F en esos bobinados devanados que están en el estator y rotor de la máquina. Aumento de la temperatura de la máquina en el rotor, 80 grados. Condiciones nominales. Tipo de enfriamiento, aire, ¿no? Recuerden que en las máquinas eléctricas, los transformadores, ¿cierto?
traen ese sistema de codificación de los sistemas de refrigeración con 4 letras, ¿no? Entonces hablábamos por allá de la ONAN, ¿no? En una exposición. ONAN, ¿cierto? Aceite natural, ¿cierto? Y que intercambia el, el calor con el ambiente a través de aire y el aire circula de manera natural en transformador, ¿no? Aquí nos están diciendo cuál es el tipo de refrigeración, el tipo de enfriamiento, aire, ¿listo? Bueno, tipo aceite en los cojinetes, la masa total del generador, ¿cierto? La masa del estator, la del rotor, ¿cierto? La norma que cumple IEEE, ¿cierto? La fabricación y la fecha de puesta en servicio. Pero fíjense que con lo que hemos visto en el curso, pues ya tenemos como la capacidad, ¿cierto? De poder interpretar la hoja de características de un generador sincrónico. Ya sabemos qué es todo lo que está por ahí en esa hoja de características. Entonces, ¿qué pasa? Al motor, bueno, al generador, yo le tengo que aplicar potencia en el eje, pero también le tengo que inyectar la potencia que va a ir al campo. Eso también es una pequeña potencia de entrada. Lo que pasa es que por lo general, ¿cierto? La potencia que uno le inyecta por aquí al campo es muy pequeña si se compara con la potencia mecánica de entrada, ¿cierto? Aquí podemos hacer una comparación. Mire, por ejemplo, ¿cuánto es la potencia de salida de este generador en condiciones nominales? Entonces nos dice kVA, 324.000 kVA. ¿Listo? O sea, 324 MVA. Ahora, ¿cuál es la corriente que entra máxima a la excitación? 16.500 por... no, perdón. Estoy mirando la excitación. No. 370 voltios en la excitación, ¿cierto? Por... Esto se me corrió. 370 voltios, que es el voltaje que va a aparecer aquí, los bornes de la excitación del campo, ¿sí? Por los amperios, 1700. ¿Cuánto es? Entonces, 370 por 1700, 370 por 1700, eso nos da 629 kilo. Bastante, ¿no? 629 kilowatts, muy bastante. Pero es que si yo lo comparo con 324 MVA, pues no es mucho, ¿cierto? Dividido en 324 MVA. ¿Cuánto es? 0.0019. Es casi nada. Por eso, los libros o en el flujo de potencia despreciamos esa potencia de entrada. Sin embargo, pues, no es para nada despreciable esos 629 kilowatts, ¿no? Bueno. Borremos la placa de características. Entonces, como es un generador, las primeras pérdidas que van a aparecer, ¿cierto? Que se van a disipar. Entonces, son las que llamábamos pérdidas misceláneas, ¿no? Las que no se ubican en cualquier categoría. ¿Cuáles categorías? Entonces tenemos las pérdidas por fricción y rozamiento con el aire, ¿cierto? Las pérdidas ¿en dónde? Las pérdidas en el núcleo. ¿Cuáles son las otras pérdidas? Las pérdidas en el cobre, ¿cierto? Del estator. ¿Sí? Y también del rotor. Entonces, por ejemplo, acá, cuando ustedes tienen el circuito equivalente del rotor, ¿cierto? Es simplemente la resistencia del campo. Profe, pero eso es una inductancia. Sí, pero una inductancia frente a corriente directa. En máquinas 1 ustedes vieron que solo queda el efecto resistivo, ¿cierto? Entonces, en el rotor, ¿cierto? El fenómeno sería modelado simplemente por una resistencia. Entonces, toda la potencia que entra se disipa en esa resistencia. Por acá, esa se va a disipar acá como una pérdida en esa resistencia, ¿cierto? Aparte de eso, pues la energía que se está utilizando para crear el campo magnético. Bien, por último tendríamos la potencia de salida. ¿Qué sale de un generador? Entonces sale raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el factor de potencia. O 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el factor de potencia. Eso es lo que sale. Y teníamos la línea de la potencia convertida. ¿Dónde está la línea de la potencia convertida? Aquí. ¿Cierto? Entonces, de aquí para acá la vaina es mecánica, de ahí para allá la cuestión es eléctrica, ¿cierto? Profe, pero ahí están las pérdidas en el núcleo, entonces mecánico-magnético. Sí, pero típicamente en la literatura dice esto es mecánico. Entonces colocamos las pérdidas en el núcleo ahí. Entonces, esta es la línea de la potencia convertida, y la potencia convertida es el torque inducido por la velocidad mecánica, ¿cierto? Y aquí, pues tendría que colocar, aparte de las pérdidas en el cobre del estator, pues las pérdidas del cobre del rotor, ¿cierto? Pero como esta potencia es pequeñita comparada con la de la turbina,
y esta potencia va a salir aquí en pérdidas, entonces mejor lo eliminamos y por eso los textos traen ese diagrama que habíamos revisado ayer. Lo copiamos y lo pegamos del libro de Chapman. ¿Listo? Este es el flujo de potencia del generador sincrónico. Bien, ahora lo que queremos hacer es establecer una potencia. Una expresión para la potencia, una expresión para el torque. ¿Listo? Bien, para eso vamos a utilizar la herramienta que tenemos. El diagrama fasorial. ¿Listo? Bien. Llevémonos una ecuación de acá. Fíjense que yo puedo sacar que potencia convertida es igual. Recuerden que ayer decíamos, si vamos de derecha a izquierda, sumo. Entonces puedo decir, bueno, la potencia convertida es igual a la potencia de salida, ojo, más las pérdidas en el cobre. ¿Listo? ¿Quiénes son las pérdidas en el cobre? Entonces, la potencia de salida más 3 veces la corriente de armadura al cuadrado por la R. Esas son las pérdidas en el cobre. Y esta sería la potencia convertida. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa? Si no existiera pérdidas en el cobre del estator, pues la potencia de salida sería la misma potencia convertida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En máquinas muy grandes, ¿sí? En máquinas muy grandes, recuerden que nosotros tenemos por aquí nuestro circuito equivalente, donde tenemos básicamente dos componentes, ¿no? La resistencia de armadura y la reactancia síncrona. En máquinas muy grandes, ¿sí? En máquinas como por ejemplo esta máquina que vimos de hidrosogamoso, ¿no? Que vimos la placa de características, en máquinas grandes resulta que las resistencias son bajas. ¿Por qué? Pues porque los calibres son más altos en los conductores, ¿cierto? Entre más calibre tenga un conductor, ¿cierto? Pues menos resistencia va a tener porque su sección transversal va a ser más grande. Ahora bien, en los motores grandes, en las máquinas grandes, los generadores grandes, ¿cierto? Ya los estatores y eso pues no se hacen con conductores así normales, con cables. Se hacen con barras, ¿sí? Barras preformadas. Entonces la bobina ya no es un arrollamiento de cables, de conductores, de alambre, sino son barras preformadas, ¿no? Vamos a buscar por aquí, a ver si encontramos dentro de la galería de Google una foto de una máquina así grandota. A ver, a ver. Bueno, por aquí hay... bueno, aquí se alcanza a apreciar. Bueno, no consigo, no muestra. Esto busquemos en inglés. Bueno, por aquí como que encontré una. Bueno, por aquí hay varias imágenes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estator, ¿cierto? Nosotros veíamos que, bueno, son bobinas preformadas, ¿no? Para pequeñas máquinas, ¿cierto? Para pequeñas maquinitas, no hay una pequeña maquinita. Para que pequeñas máquinas, pues son esas bobinas que veíamos en las imágenes que usamos en las clases anteriores, ¿no? Bobinas de alambre esmaltado, enrollado. Ya cuando las máquinas son bastante grandes, entonces ya los devanados, pues, pueden ser hechos de varios múltiples conductores, ¿no? Paralelos, pero también pueden ser hechos en estilo de barras, ¿sí? Conductores bastante gruesos, ¿bien? Para manejar bastante corriente. Entonces, para grandes máquinas, las resistencias van a ser bajas. Y comparado con las reactancias síncronas, pues el efecto de la reactancia es mucho más grande que el de la resistencia, ¿sí? La resistencia va a ser pequeña. Entonces, si la resistencia es pequeña y nosotros hacemos una pequeña aproximación y decimos que esa resistencia es nula, no la voy a tener en cuenta, desaparezco de acá, pues va a suceder dos cosas. Uno, que vamos a poder aproximar una expresión para el torque inducido.
¿sí? Esta es la reactancia síncrona, esta es la FEN, desapareció RA. Entonces, si esto sucede, ¿cierto? Fíjense que al desaparecer RA, yo no tengo pérdidas en el cobre. Entonces, si eso sucede, la potencia convertida es la misma potencia de salida, ¿cierto? Entonces, al despreciar RA, la potencia convertida es la misma potencia de salida, ¿ya? ¿Por qué? Pues RA vale 0, entonces no hay pérdidas en el cobre. Y este sería el circuito equivalente. ¿Qué pasa con el diagrama fasorial? Es importante entenderlo. Bueno, tenemos el voltaje de salida, ¿cierto? Voltaje de la carga. Tenemos la corriente, hagámoslo en atraso, que es como el factor de potencia típico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda? Ya no queda IA por RA porque no está RA. Solo quedaría IA por XS y está a 90 grados de la corriente. Entonces, ¿dónde estará la línea de IA por XS? Por aquí, ¿cierto? Este sería IA por XS. Y entonces la FEN sería la suma de esos dos fasores. ¿Por qué? Porque estamos despreciando RA. Si nosotros miramos el ejercicio que resolvimos anteriormente, fíjense que si comparamos el voltaje en la reactancia con el de la resistencia, obviamente el de la reactancia es mucho más grande, 2510 y este 251, 10%, ¿cierto? Bien, nos quedaría este diagrama fasorial. Y ojo, algo muy importante, este diagrama fasorial, la relación de voltajes, ¿no? Esto es un triángulo de voltaje. Pero si nosotros lo multiplicamos por un factor que va a ser el siguiente, 3 veces de phi sobre XS, si lo multiplicamos por este factor, este diagrama fasorial, que es un diagrama de voltaje, se nos va a convertir en un diagrama de potencia, que nos va a permitir, uno, calcular una expresión del torque, y dos, calcular un tema, calcular una curva que vamos a llamar curva de capacidad, que nos va a definir qué potencias puede dar el generador sin dañarse. Pero eso lo hablaremos el día de mañana. Muchachos, queda menos de un minuto. Vamos a parar por acá. Les recuerdo, esta tarde no hay ninguna asignación. Lo único que deben hacer es estudiar. ¿De dónde van a estudiar? Fraile Mora, Chapman y Gurú. Hay que hacer ejercicios de todos esos temas que hemos visto. Les voy a subir los videos ahorita para tratar de compartírselos temprano, no tan tarde, para que puedan estudiar. Muchachos, nos hablamos mañana nuevamente a las 6:30. Que tengan una excelente tarde, estudien bastante, que estén muy bien.